Le pedí a mi novio abrir la relación porque sentía que me faltaba algo. Él cedió, y ahora está enamorado de otra. Hola, Edith. Necesito sacar esto antes de que me consuma. Me siento culpable, perdida y, sobre todo, destrozada. Siento que he arruinado mi propia vida, y lo peor es que fui yo quien tomó las decisiones. Mi novio, Leo, era, todo. Lo conocí en un concierto, hace casi 5 años. Bailamos bajo la lluvia torrencial, y desde ese momento, supe que era diferente. Tenía esa chispa en los ojos, esa forma de hacer que todo a su alrededor pareciera más brillante. Leo es inteligente, divertido, increíblemente leal y sensible. Compartíamos gustos musicales, teníamos las mismas bromas internas que nadie más entendía, y su compañía era mi lugar seguro. Construimos un hogar, una vida juntos, llena de risas, planes y esa comodidad profunda de saber que tienes a alguien que te entiende sin necesidad de palabras. Era mi todo. Pero con el tiempo, con la rutina, con esa seguridad tan reconfortante, empecé a sentir un vacío. No era que Leo hiciera algo mal. Al contrario, él era perfecto. El problema estaba en mí. Sentía una inquietud latente, una curiosidad insaciable por explorar otras facetas de mi propia sexualidad, por sentir la adrenalina de una nueva conexión, de un nuevo deseo. Era como si una parte de mí estuviera dormida y quisiera despertar. Leo era mi comodidad, mi amor eterno, pero a veces, solo a veces, sentía que me faltaba esa chispa salvaje, esa experimentación que solo se puede obtener con alguien nuevo. Empecé a leer sobre relaciones abiertas, sobre poliamor. Al principio, eran solo fantasías, pensamientos fugaces. Pero cuanto más investigaba, más me atraía la idea. Sentía que podría enriquecer nuestra relación, traernos nuevas experiencias, y a mí, permitirme explorar esa parte de mí que se sentía reprimida. Creí, ingenuamente, que era una evolución natural, una forma de ser más honestos y libres dentro de nuestra pareja. La idea de hablar con Leo me aterrorizaba. Sabía cuánto significaba nuestra monogamia para él. Leo valoraba la exclusividad, la idea de ser el único centro de mi universo afectivo y sexual. Temía su reacción, temía que pensara que yo no lo amaba lo suficiente, o peor, que lo encontraba aburrido. Pero la inquietud crecía, y el peso de esa insatisfacción oculta empezaba a sofocarme. Me sentía hipócrita amándolo tanto y a la vez deseando algo más. Reuní todo mi coraje. Fue un sábado por la tarde, estábamos en nuestro sofá, viendo una película tonta. El ambiente era relajado, y de repente, sentí que era el momento. Mi corazón latía desbocado, y mis manos sudaban. Leo, empecé, mi voz temblorosa. Él me miró, con esa sonrisa que siempre me derretía. ¿Podemos hablar de algo serio? Su sonrisa se atenuó un poco, pero asintió. Claro, mi amor. ¿Qué pasa? Y entonces lo solté. Le expliqué mis inquietudes, mi deseo de explorar, mi necesidad de sentirme deseada por alguien más. Intenté enfocarlo como algo que nos beneficiaría a ambos, una forma de añadir condimento a nuestra relación, de mantener viva la chispa a largo plazo. Le aseguré, una y otra vez, que lo amaba más que a nada, que esto no era por él, sino por mí. La reacción de Leo fue exactamente como la temía. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego se llenaron de dolor y decepción. Su rostro se endureció, y su voz se volvió fría. No entiendo, dijo. ¿Qué te falta conmigo? ¿Soy yo el problema? Intenté calmarlo, reiterando mis sentimientos por él. Le dije que nuestra relación era fuerte, que esto era solo una forma de experimentación personal, de una aventura de una noche, nada más. Le prometí que sería discreta, que lo amaría por encima de todo, que él seguiría siendo mi prioridad número 1. La conversación se alargó durante horas. Hubo lágrimas, hubo reproches, hubo desesperación. Leo se sentía traicionado, herido. Me preguntó si yo ya había pensado en alguien, si ya había planeado algo. Le dije que no, que solo quería hablarlo primero, que quería su consentimiento. Y él me repetía una y otra vez que no quería, que no le parecía bien, que eso no era para ellos. Pero yo insistí. Fui implacable. Le hablaba de mi necesidad, de cómo me sentía asfixiada por esa parte de mí que no podía expresar. Le dije que si no me dejaba explorarlo,
terminaría sintiéndome resentida, y eso sí que arruinaría nuestra relación. Me aferré a la idea de que, si él me amaba de verdad, me daría esa libertad. Fue agotador. Estuve semanas insistiendo, llorando, suplicando, manipulando sutilmente con la amenaza de mi propia infelicidad. Finalmente, contra su voluntad, Leo cedió. Lo hizo con una tristeza profunda en los ojos, con la resignación de alguien que se sacrifica por amor, pero que en el fondo sabe que está firmando su propia sentencia. Está bien, dijo con un suspiro helado. Si eso es lo que necesitas. Pero no esperes que sea feliz con esto. El acuerdo estaba hecho, y yo me sentía victoriosa, pero con un remordimiento punzante. Leo estaba distante. Hablamos menos, nos abrazamos menos, y la chispa que intentaba reavivar se sentía más apagada que nunca. La tensión era palpable, una guerra fría silenciosa en nuestro propio hogar. La primera vez que salía a explorar, fue un desastre. Me sentía incómoda, torpe. La adrenalina que esperaba se mezcló con una ansiedad abrumadora. Me encontré con alguien, tuvimos una interacción superficial, pero nada más. La culpa me carcomía, la imagen de Leo en mi cabeza me impedía disfrutarlo. Volví a casa sintiéndome vacía, más vacía que antes. Le mentí a Leo, diciéndole que no había pasado nada, que no me sentía bien. Él me miró con esa expresión de no creerme, pero tampoco preguntó. Pasaron las semanas, y yo seguía sintiéndome incapaz de cumplir mi propio deseo. La culpa por haber forzado a Leo, la incomodidad de la situación, la falta de conexión con Leo, todo me paralizaba. Pensaba que quizás no era para mí, que tal vez la monogamia era mi verdadero camino. Pero entonces, algo cambió. Una noche, en una fiesta de amigos de Leo, apareció ella. Sofía. Era amiga de uno de los amigos que vinieron a casa. Leo la saludó de forma educada, y yo, por mi parte, apenas le presté atención. Pero esa noche, vi a Leo hablar con Sofía. Y algo en su forma de mirarla, en la forma en que sus sonrisas se entrelazaban, me dio un escalofrío. No era solo cortesía. Era algo más. Empecé a notar pequeñas cosas. Leo mencionaba a Sofía de vez en cuando, comentando algo que ella había dicho o hecho. No le di importancia al principio. Pensé que era solo la forma en que él se relacionaba con la gente. Pero la inquietud volvía a crecer en mí, una inquietud diferente, más oscura. Una tarde, mientras Leo estaba en una cena de trabajo, recibí una notificación en su teléfono. Un mensaje de Sofía. Solo decía, ¿listo para mañana? Me quedé helada. ¿Listo para qué? Un presentimiento horrible me invadió. Revisé su historial de mensajes, con las manos temblorosas. Y ahí estaba. Mensajes que iban de lo casual a lo íntimo, planes para verse, conversaciones que hablaban de sentimientos, de conexión. La semilla de la guerra se había plantado, y yo era la que la había regado con mi propia insensatez. Sentí que mi mundo se derrumbaba a cámara lenta. La persona que, con tanta resistencia y dolor, había cedido a mi deseo egoísta, ahora estaba encontrando consuelo, y algo más, en otra mujer. La ironía era tan cruel, tan brutal, que me hacía querer vomitar. Cuando Leo llegó a casa esa noche, yo lo esperaba sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano. Su rostro, normalmente radiante al verme, ahora mostraba una mezcla de cansancio y una especie de evasión. Leo, mi voz era apenas un susurro ronco. Le extendí el teléfono. Explícame esto. Vio el teléfono, vio los mensajes. Su rostro se puso pálido. No intentó negarlo. No intentó excusarse. Solo me miró con una desesperación que me desgarró el alma. Yo no quería esto, tu nombre, dijo, su voz quebrada. Te lo dije. No quería que abriéramos la relación. Pero cedí por ti, porque pensaba que era lo mejor para nosotros. Pero... Sofía, ella, me entiende. Me hace sentir de nuevo. Sus palabras cayeron como dinamita en mi ya frágil mundo. ¿Te hace sentir de nuevo? ¿Y yo qué? ¿Yo no te hacía sentir nada? Tú sí me haces sentir, tu nombre. Pero te lo pedí. Tú me lo pediste a mí. Y yo la conocí después.
Y ella, no me sentí presionado con ella. Ella me aceptó como soy, sin pedirme cambiar. Y me hizo sentir, deseado, de una forma que, no sé cómo explicarlo. Me contó que Sofía sabía de nuestra situación, que él se había abierto con ella sobre mis deseos y su reticencia. Y en lugar de rechazarlo, Sofía lo había apoyado, diciendo que entendía que a veces la monogamia no era para todos. Me sentí traicionada por ambos. Por Leo, por buscar consuelo en otra persona, y por Sofía, por haber jugado ese papel de comprensiva mientras se aprovechaba de mi vulnerabilidad. La confrontación fue un torbellino de llanto, reproches y una profunda comprensión de mi propio error. No podía culparlo del todo, no cuando yo fui quien abrió la caja de Pandora. Pero la forma en que lo hizo, la forma en que Sofía se involucró, era la peor de las ironías. Carlos no se fue de casa, pero la casa se convirtió en un campo de batalla. Dormíamos en habitaciones separadas, nos hablábamos con hostilidad o con un silencio gélido. Él seguía viendo a Sofía, y yo me consumía en mi propia miseria, sabiendo que mi deseo de libertad había conducido directamente a mi propia condena. Mi mundo perfecto se había convertido en un infierno, y yo, la arquitecta de mi propia destrucción. El fin de nuestra relación fue inevitable, aunque doloroso. Leo y yo terminamos. Él está ahora con Sofía, y parece que están construyendo una vida juntos. Lo veo en las redes sociales, en las fotos que compartimos amigos en común. Él sonríe, pero es una sonrisa diferente. No la que conocía. Yo, por mi parte, estoy intentando reconstruirme. La culpa me acompaña como una sombra. Me siento idiota por haber creído que podía manejarlo, por haber pensado que la monogamia era algo que se podía simplemente abrir y cerrar a voluntad sin consecuencias. Leo cedió a mi deseo, pero al hacerlo, liberó una parte del que yo no sabía que existía, o que quizás, él mismo tampoco sabía. La ironía de la situación me persigue constantemente. Le pedí a Leo abrir la relación para explorar mi propia sexualidad y mi deseo de nuevas experiencias. Creí que sería una aventura controlada, algo que enriquecería nuestra relación sin dañarla. Pero al final, fui yo la que terminó perdiendo todo. Leo, el amor de mi vida, mi compañero, mi alma gemela, se enamoró de otra persona mientras yo intentaba cumplir mis propias fantasías egoístas. Mis amigas no dicen mucho, pero sé lo que piensan. Algunas me han dicho que se lo advertí, que sabían que esto saldría mal. Me siento avergonzada ante ellas, por mi ingenuidad, por mi egoísmo. Me siento como la persona que, teniendo un tesoro, decidió tirarlo al mar solo para ver si podía nadar hasta el fondo. He intentado reflexionar sobre todo esto. ¿Fui una mala persona? ¿O solo una persona profundamente equivocada y egoísta? Me cuesta admitirlo, pero creo que lo segundo. Quería algo que no sabía explicar, y en mi intento de conseguirlo, lo destrocé todo. Me creía lo suficientemente fuerte, lo suficientemente en control, como para navegar esas aguas turbulentas. Pero estaba equivocada. Ahora, la soledad es mi compañera. Me doy cuenta de lo mucho que valoraba la comodidad, la seguridad y el amor incondicional que Leo me ofrecía. Y por mi propia inquietud, por mi propia búsqueda de algo que ni siquiera sabía que era, lo perdí para siempre. El deseo de exploración se convirtió en la herramienta de mi propia destrucción. Actualización 1. Han pasado 6 meses. 6 meses. Parece que fue ayer cuando le pedí a Leo abrir la relación. El dolor sigue ahí, pero ahora es más sordo, más constante. Leo y Sofía parecen ir bien. A veces, cuando los veo juntos en alguna foto, siento una punzada de resentimiento, pero sobre todo, una profunda melancolía. Me doy cuenta de que mi error fue querer algo que no era para mí, y al hacerlo, empujé al hombre que me amaba hacia alguien que lo aceptó sin reservas. He intentado salir, conocer gente nueva. Pero siempre me comparo, o me comparan. Me siento marcada. La idea de ser honesta sobre lo sucedido me aterra. ¿Quién querría estar con alguien que, por su propia voluntad, casi destruye una relación feliz? Es más fácil dejar el pasado enterrado, aunque me corroa por dentro. A veces, me pregunto si Leo alguna vez pensó en mí, en nosotros, en lo que perdimos. Pero no me atrevo a preguntar, y sé que él tampoco me lo diría. Actualización 2. Han pasado 18 meses. 1 año y medio.
La vida sigue. He aceptado que Leo y Sofía están juntos y, al parecer, felices. He intentado centrarme en mí, en mi trabajo, en mis amistades. Pero la sombra de mi decisión sigue ahí. Siento que arruiné mi única oportunidad de tener una felicidad completa y estable. No he vuelto a abrirme a la idea de una relación abierta. La lección aprendida es demasiado dolorosa. Me doy cuenta de que lo que buscaba no era una experiencia externa, sino algo que me faltaba a mí misma, algo que estaba tan bien escondido que ni yo misma sabía que necesitaba trabajar en ello. En mi afán por explorar, fui a buscar afuera lo que tenía que haber construido dentro. Me siento la gran perdedora en esta historia. Yo quería la libertad y terminé encadenada a mi propio error. Leo encontró la libertad que yo buscaba, pero en los brazos de otra persona. Es la peor de las ironías.